Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos que nos miran y que no conocemos o que nos escuchan a través de alguna de las redes sociales, es un gusto, una verdadera alegría compartir nuevamente con ustedes estos contenidos, estos temas propios de la espiritualidad que tanto nos interesan y que nos hace bien revisar, repasar y profundizar en la medida que podemos. Estamos leyendo El peregrino ruso, las memorias de un peregrino ruso. Lo vamos haciendo despacito, muy lento, tratando de abrir el corazón a la enseñanza escondida en el relato. ¿Mm? Hay mucho más de lo que parece a simple vista. Y es esto, escondido en el relato, lo que ha fascinado, seducido, atraído a tanta gente a lo largo del tiempo, haciendo de esta obrita, de esta pequeña obra, un verdadero portal de ingreso hacia la práctica de la oración de Jesús, hacia el camino esicasta, hacia el corazón. La peregrinatio cordis, que nos decía el padre Juan María a veces en sus clases de filocalía. Bueno, antes de empezar con lo que tenemos para hoy, como siempre, tratamos de situarnos en la atención, en nuestro propio centro consciente, es decir, me hago consciente de que soy consciente, de que estoy consciente. Y esto me lleva al instante, al presente, y en ese presente la presencia de Dios empieza a manifestarse de distinto modo para cada uno. Pero digámoslo de otro modo, el momento se nos sacraliza. Me pongo en presencia de Dios, en presencia de mi propia conciencia, y lo sagrado se manifiesta, se hace evidente, que por otra parte está siempre presente en nuestra vida. Marcamos el inicio haciendo la señal de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el peregrino se había dormido sobre un montón de heno. ¿Mm? El tiempo estaba seco, yo decidí no entrar a ninguna aldea y quedarme en el bosque. Encontré allí dos haces de heno, me acomodé en uno de ellos y dormí. No necesitaba mucha comodidad, ¿verdad? Soñé entonces que iba por un camino leyendo la Filocalía, los capítulos de San Antonio el Grande. De pronto me alcanzó mis starets, acuérdense que está soñando, y me dijo, no debes leer eso, es aquí donde debes leer. Y me señaló el capítulo 35 de Juan de Cárpatos, en el que está escrito, a veces el que enseña sufre deshonra y tentaciones por parte de aquellos a quienes él alimenta espiritualmente. Y también el 41 del mismo libro, Juan de Cárpatos, donde dice, los que oran mucho tienen terribles y feroces tentaciones. Y agregó, ten tu espíritu alerta y no desesperes. Recuerda lo que ha dicho el apóstol, mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo. Ahora has aprendido por tu propia experiencia que, de hecho, no está permitido que la tentación supere las fuerzas del hombre. No está permitido
que la tentación supere las fuerzas del hombre. Antes bien, Dios dispondrá junto con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Aquí hay varios aspectos interesantes. Uno, que el maestro le dice que no lea los capítulos dedicados en la Filocalía San Antonio el Grande, o Pseudo Antonio, como se ha conocido. Parece que en realidad ese texto es de raíz estoica, es casi una transcripción de, de partes de textos estoicos de la época, que está muy emparentado con el esicasmo. Hay aspectos muy parientes. Los esicastas incorporaron aspectos estoicos y, y sin duda que esto luego se fue cristianizando. ¿M? Se bebió de la cultura, de la filosofía que en ese momento era muy lúcida o era una de las más lúcidas, y luego se la cristianizó. ¿M? Y esto le dio riqueza al cristianismo y por supuesto al camino sicasta. Pero me parece que el maestro del peregrino le aconseja ir directamente a textos más ortodoxos. ¿M? Ustedes si leen a Antonio el Grande en Filocalía o el texto atribuido a Antonio, van a ver que tiene mucha riqueza y mucha utilidad, pero que no incorpora mucho a Cristo o casi nada, digamos, sino que es más bien un texto de filosofía. ¿M? Filosofía de la vida, filosofía existencial. Muy útil, pero bueno, entiendo desde ahí por qué el maestro le aconseja ir más a Juan de Cárpatos o a textos más ortodoxos. ¿Qué más? Más importante que esto que comentábamos es el tema de que sufre deshonra y tentaciones aquellos a quienes él alimenta espiritualmente y donde dice, los que oran mucho tienen terribles y feroces tentaciones. Desde el punto de vista desde el cual abordamos la fenomenología del psiquismo en un cursito que hay ahí en el blog, esto es mencionado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando me dispongo, en este caso, a través de la oración de Jesús, cuando me dispongo a unificar mi propósito, a encaminarme con determinación en una dirección precisa, la mente se resiste, porque la mente tiene sus hábitos, sus inercias, sus tendencias, sus compulsiones, y esto arraigado a lo largo de muchas décadas a lo mejor, como es el caso de quienes tenemos ya nuestros años. Entonces, esta nueva dirección genera resistencias, todo el mecanismo, todos los automatismos mentales van en otra dirección, y esto genera una lucha, una puja, una resistencia. En muchas ocasiones se manifiesta como lo que aquí se llama las tentaciones. Tú quieres ir para allá y se te presenta lo opuesto. Este combate espiritual que ha sido mencionado muchas veces en Filocalía y en otros textos cristianos y espirituales, este combate es el meollo, es el centro del asunto del camino espiritual, al menos en sus inicios. En los inicios, que puede durar poco o mucho, depende del proceso espiritual de cada uno. En los principios hace falta un esfuerzo, un cierto combate, algún tipo de lucha, aunque no nos gusta la palabra, para que estas inercias no nos dominen y no terminemos yendo hacia el camino de nuestros automatismos, nuestras inercias, nuestras tendencias habituales, que son parte del yo psicológico. ¿Mm? Entonces, este combate en realidad se está desarrollando entre el espíritu que soy, que quiere empezar a regir
sobre el cuerpo y la mente y sobre el organismo mecánico, automático, más bien animal, que quiere dominar, imponerse. El combate al principio es inevitable. Hay que asumirlo, aceptarlo y sumarse al bando correcto, ¿m? Que es el bando de la libertad creciente, merced al espíritu vivo en nosotros. Muy bien, entonces esto quería decirles con respecto a esto de las tentaciones. Y es muy interesante esto. Has aprendido por propia experiencia que de hecho no está permitido que la tentación supere las fuerzas del hombre. Si nosotros confiamos en esto, si confiamos en Dios, en la providencia, y en que Dios nos ama, y por lo tanto cada escenario que se nos presenta en la vida tiene una función pedagógica, útil para nuestro crecimiento, si nos afincamos ahí, vamos a tomar con una actitud diferente lo que nos ocurra, sabiendo que está en nosotros, con ayuda de Él, con ayuda de la gracia, el poder superar lo que venga. A mí siempre me gustó, quizá por ser una persona temerosa, por temer mucho los males de la vida, me gustó mucho cuando conocí por primera vez la famosa frase de Nicéforo, el solitario. En su breve tratado, en su breve método sobre la respiración para orar, método respiratorio, dice, en la atención yace, descansa, el poder de resistir todo lo que pueda venir. Ah, dije yo, qué interesante. En la atención descansa el poder de resistir todo lo que pueda venir. Muy pariente de esto, ¿m? Es parte de la misma visión de la vida. Seguimos entonces. La fe en la ayuda de Dios fortalecía a los santos y los hacía celosos y diligentes en la oración. Ellos no solamente pasaron su vida orando sin cesar, sino que por amor la difundían y la explicaban a los demás cuando había ocasión y tiempo de hacerlo. De eso habla San Gregorio de Tesalónica en estos términos. No solamente debemos orar sin cesar, en nombre de Jesús, de acuerdo con el precepto divino, sino que también debemos enseñar y despertar a los demás, en todos, en general, tanto en los monjes como en los seglares, tanto en los sabios como en los simples, tanto en los hombres como en las mujeres y en los niños, el celo para orar ininterrumpidamente. Todo esto le está diciendo el starets en el sueño. Casi las mismas palabras dice Calixto ante Licuda o Telicudes. Ni la oración interior, ni el saber contemplativo, ni los medios para elevar el alma hacia lo alto deben guardarse en el interior de cada uno. Es necesario que sean anotadas, escritas, explicadas para el bien y el amor común. Esto es lo que significan las palabras de Dios. El hermano, ayudado por el hermano, es firme y alto como una fortaleza. Pero hay que huir en estos casos de la vanidad y cuidar que la semilla de la sabiduría divina no sea sembrada al viento. Hay bastante material acá. Fíjense, el maestro le aconseja difundir y explicar a los demás esta especie de tesoro escondido en la oración de Jesús, escondido en su persona, en su nombre que nos trae la presencia. Y como hemos dicho otras veces, la oración de Jesús es mucho más que una simple frase o jaculatoria o mantra que se repite en el interior nuestro,
sino que configura en sí mismo un camino espiritual. Viene junto con una visión de la vida y una serie de actitudes necesarias que ayudan a nuestra conversión, a la metanoia del corazón. ¿Mm? Entonces, acá le advierte, le dice, difunde esto. Es como la lámpara, ¿no? La lámpara que se ha de poner a la vista y no abajo de la cama, como nos dice el Evangelio. Pero a la vez que difundes esto, ten cuidado. Puedes caer en la vanidad, lo cual sería, además de las innumerables formas de vanidad a las que estamos sometidos o expuestos, sería básicamente creernos los sabios. Al transmitir una cierta sabiduría, creerse uno el sabio y no darse cuenta que uno es apenas un canal, un instrumento, un medio por el cual llega un mensaje a otros. Recordar eso con frecuencia, ¿m? Porque si no, enseguidita el ego nos hace creer que somos la gran cosa. Eso por un lado. Por otro dice, cuidar que la semilla de la sabiduría divina no sea sembrada al viento. Evitar que por el entusiasmo que puede generar en nosotros un camino espiritual, en este caso el de la oración de Jesús, evitar que ese entusiasmo desborde sin tino, sin mesura, sin discernimiento, respecto de a qué medio, en qué medio y a qué interlocutor le transmito el mensaje. Tiene que estar ese ámbito, esa persona, preparada o interesada en cierta frecuencia para que uno pueda transmitir algo con coherencia. Es muy diferente esta actitud porque es dadivosa, se pretende dar un mensaje útil y no imponer. Es muy diferente a la actitud que podríamos llamar proselitista, de propaganda, que esconde siempre un cierto rasgo de fanatismo, de afirmación de sí y de lo propio, donde digo, miren esto que no, ¿por qué? Porque me ensalza, porque es lo mío, porque es mi bando, mi bandera, mi patria, lo que fuera. El, el proselitismo es muy pariente de la afirmación del falso sí mismo, donde busco sumar para mí en realidad, aunque me parezca, yo crea o me crea estar sumando para el bien. ¿Mm? Le hago un bien a mi iglesia o a mi grupo o a mi... enfervorizando a los demás. Sí, sí, pero fíjate, no hace falta. Si vamos viviendo de acuerdo a lo que predicamos con ayuda de Dios, mediante la oración, esto solo va favoreciendo la transmisión de aquello que a su vez a ti te han transmitido. ¿Mm? Ser un canal, nada más. No hay nada que ganar, nada que imponer, no hay que tener ninguna razón, hay que vivirla solamente. ¿Mm? Eso nos parece. Entonces, lo de la vanidad y no sembrar la sabiduría divina al viento, porque esto genera, esto me olvidaba, cuando transmites un mensaje que no es adecuado a los interlocutores, lo que puede generar es rechazo o arruinar la posibilidad de que ese mensaje sea incorporado por esta gente en el futuro. Cada cosa en su medida, en su proporción. Es como si ahora en la cena de Navidad que se aproxima, te reúnes con tu familia, vamos a suponer que hay muchos parientes, son diversos, y si es como la mayoría de las familias hoy en día, vas a ver que el espíritu festivo poco y nada tiene que ver con el aliento religioso que dio origen a la celebración. Es más bien hoy en día una cuestión de reunirse, un evento social, comer, reírse, divertirse, lo cual no está mal,
pero claro, no es lo propio, ¿no? De la fecha, no es lo original. Entonces, si tú, en vez de sumarte en tu familia a este festejo de un modo normal, compartiendo con los demás, como sientas, te pusieras, imagínate, a predicar que no sé qué cosa con el nacimiento de Cristo, caerías en un clima muy extraño en ti mismo y en los demás por la falta de adecuación. De esto se está hablando. El mensaje tiene que adecuarse al ámbito en el cual se expresa para que llegue a fructificar. Si no, haces un desatino y dicen, pues ya está este loco. Bueno, al despertarme, había una enorme alegría en mi corazón. Sentía mi alma fortificada. Así proseguí mi camino. Siempre se despierta contento y con fuerza espiritual después que en los sueños se comunica con su maestro. Mucho más tarde sucedió otro hecho que quizás también deba contar. Un día, precisamente el 24 de mayo, tuve un deseo irresistible de comulgar el día siguiente, fiesta de la Purísima Madre de Dios, en recuerdo de su anunciación divina. Pregunté a qué distancia había una iglesia y me informaron que a unas 30 verstas, lejos, estaba lejos. Caminé pues todo el resto de aquel día y toda la noche para llegar a los maitines. Maitines, por si no lo saben, es la primera oración de la mañana, ¿m? Antes de las laudes. Y en muchos monasterios se practica esta oración, se reza. Había muy mal tiempo, de a ratos nevaba o llovía, hacía mucho frío y soplaba un fuerte viento. Tuve que cruzar un arroyo helado, pero ya en la mitad el hielo se quebró y me hundí en el agua hasta la cintura. Así empapado llegué a los maitines y me quedé para la liturgia en la que Dios me permitió comulgar con los santos misterios de Cristo. A fin de pasar aquel día en paz, sin que nada estropeara mi alegría espiritual, pedí al sereno de la iglesia que me permitiera quedarme en su garita, una pequeña habitación. Permanecí largo tiempo embargado por una alegría indecible, con el corazón profundamente conmovido, acostado en aquella fría garita como si descansara en el regazo de Abraham. Mira qué linda frase. La oración obraba en mí con fuerza. El amor a Jesucristo y a la Madre de Dios latía en mi pecho como un dulcísimo oleaje y sumergía mi alma en un éxtasis consolador. Antes de seguir, fíjense. Fíjense cómo era la vida del peregrino. Hemos dicho en muchas ocasiones ya que estaba totalmente entregado a este camino, buscando la oración incesante, que tenía mucho celo, es decir, mucha determinación, mucho fervor por, por seguir las indicaciones de su maestro, y que era muy fiel a la liturgia. Él encontraba en la liturgia el sagrado misterio de lo divino. Y aquí lo vuelve a manifestar, a este ardor por la liturgia y en este caso por comulgar, por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense, tuve un deseo irresistible de comulgar. Esto le venía junto con la oración, ¿m? Junto con la oración. Y por esto era capaz de caminar una extensión tremenda, 30 verstas,
atravesar un arroyo helado, sortear la nieve, es decir, cómo su devoción se imponía por sobre los condicionamientos físicos. Esto es lo que estamos viendo aquí. La devoción lo llevaba. ¿M? Claro, no sin consecuencias para el cuerpo, como vamos a ver. Y esto también quería decirles, la oración se le hacía continua, ya estaba en una fase de oración continua. Entonces, esto le daba una alegría indecible, el corazón profundamente conmovido. ¿Mm? Me sentía en aquella fría garita como si descansara en el regazo de Abraham. Y dice, insiste, la oración obraba en mí con fuerza. Y describe los efectos. El amor a Jesucristo y a su madre latía en mi pecho con un dulcísimo oleaje. ¿Ven? La ida y vuelta del corazón latía junto con el amor, esa famosa calidez de la que hablamos a veces. Y le daba un éxtasis consolador. Esto, esto deriva, puede derivar de la gracia, puede derivar de efectos naturales. En cualquier caso, muestra la tremenda utilidad de su enfoque decidido en la oración. ¿Cuál sería un efecto natural? Cuando cesan los pensamientos, es decir, cuando te quedas con un único pensamiento, ¿qué pasa? La gracia siempre presente aflora. Lo que nos oculta la alegría y el gozo de la gracia siempre presente es la nube de moscas, es decir, de pensamientos. Cuando gracias a su repetición incesante, ya acumulada, ya arraigada, los pensamientos se silencian, se sienten estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que hay en nosotros, es la manifestación del Espíritu Hijo de Dios que somos. Es algo natural. ¿M? Dios nos lo dio y los pensamientos ocultan esta felicidad casi extática de la cual habla el peregrino. Lo enfatizo y lo hemos dicho también en fenomenología y en otras partes porque solemos creer que tenemos algo que conseguir y lo que somos ya está en nosotros y eso que somos es una alegría indecible que no tiene objeto, no necesita de ningún objeto para existir. Entonces nuestra tarea es ayudar a quitar el velo de la mente que viene a opacar la vida, la verdadera vida. Muy bien. Al anochecer, acá se le complica la cosa, al anochecer sentí un fuerte dolor en las piernas. Entonces recordé que todavía las tenía húmedas. Dejé de lado el dolor, escuché atentamente al corazón y oré. Entonces el dolor desapareció. Al día siguiente por la mañana, cuando quise levantarme, no pude mover los pies. Tenía las piernas flojas, como dos sogas, y no las sentía. El sereno a duras penas pudo levantarme, y así quedé sentado, inmóvil durante 2 días. Al tercero, el sereno decidió echarme de la garita. Si no te marchas de aquí, tendré muchos problemas. A duras penas conseguí salir gateando de la garita y me eché en las gradas de la iglesia. También allí estuve 2 días tendido y la gente que pasaba no me prestaba atención ni escuchaba mis ruegos. ¿Le suena conocido esto con nuestro día a día? Al fin se acercó un campesino y se puso a conversar conmigo. Quiero decir con esto, es decir, ¿cuántos viven en nuestros umbrales, a la vera de nuestras rutas, de nuestros caminos,
en los espacios públicos, quizá en la misma situación que el peregrino, a lo mejor inmóviles, muy enfermos, hambreados, sin duda solos, desechados, de la sociedad. ¿Y cómo nos comportamos nosotros? Pues muy parecido con esta gente de la iglesia, que no escuchaban los ruegos, ni lo miraban, no me veían. También volvemos al tema de los pensamientos. ¿Cómo es que nos puede pasar que no vemos al semejante que atraviesa tal situación? ¿Cómo es que no lo vemos? Porque estoy en la nube de pensamientos, porque no estoy vivo realmente. Estoy medio adormilado siempre, sonámbulo, repitiendo rutinas cotidianas como una máquina, de manera refleja. Voy de acá para allá, hago esto, hago lo otro, pam, 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 siempre acá, digiriendo vivencias ahí, el psiquismo, la mente. Entonces, no veo ni los árboles, ni las flores, ni el cielo, ni a los demás. Mucho menos me comunico con el otro, de veras, así, ¿no? No, paso, la vida pasa, eso es, la vida va pasando. Mientras yo en duerme vela, la dejo pasar, confortablemente adormecido. ¿Mm? Esto creo que es lo que pasaba en esta situación. Tenían a alguien en una grave situación de salud, uno lo echa, porque claro, voy a tener problemas, lo echo, en vez de arbitrar algún modo para ayudarlo, ¿no? Igualmente. Y los otros lo ignoran. Gente que va a la iglesia incluso lo ignora. Esto nos pasa. Muy bien. Al fin se acercó un campesino y se puso a conversar conmigo. ¿Cuánto me pagarás si te curo? No es un buen comienzo, ¿no es cierto? Es empezar a ver cuánto me vas a pagar. A mí me ocurrió exactamente lo mismo. Yo conozco el remedio para tu mal. No tengo que darte, le contesté. ¿Y en la bolsa qué tienes? Pan seco y libros. Bueno, no importa. Si trabajas para mí durante el verano, te curaré. Es que tampoco puedo trabajar. ¿No ves que puedo utilizar un solo brazo? El otro no me sirve para nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada. Solo sé leer y escribir. Escribir. Entonces puedes enseñar a mi hijito. De leer ya sabe algo, pero me gustaría que supiera escribir. Los maestros cobran por eso 20 rublos. Demasiado caro. Yo asentí. Entonces él, ayudado por el sereno de la iglesia, me arrastró hasta una vieja y vacía baña, supongo lugar de baños, nos remite a unas notas, ubicada detrás de su casa. Me arrastró hasta una vieja y vacía baña ubicada detrás de su casa. Sí, aquí en la nota 15 dice, los campesinos rusos construyen cerca de sus viviendas casillas especiales para bañarse que se llaman bañas. ¿Mm? El campesino comenzó entonces con su tratamiento. Recogió en campos, patios y basurales un balde lleno de huesos podridos de animales de todo tipo. Los lavó y machacó hasta pulverizarlos con una piedra y los metió luego en una olla grande de arcilla. La cubrió con una tapa agujereada y la colocó invertida sobre otra olla vacía que estaba enterrada. Cubrió con una capa gruesa la parte que quedaba al descubierto de la primera olla. La rodeó de leña y encendió el fuego. Mantuvo la hoguera más de un día entero, diciendo, este será un buen alquitrán de huesos.
Al día siguiente desenterró la olla de abajo en la que se había filtrado por los agujeros de la tapa de la que estaba invertida cerca de medio litro de un líquido espeso, rojizo, aceitoso, que olía fuertemente a carne cruda. Fíjense que hace una descripción precisa, muy precisa, ¿no? Los huesos, de negros y podridos, habían quedado blancos, limpios y transparentes, como si hubieran sido de nácar o perlas. Una especie de alquimia, que hace ahí el que lo ayuda al peregrino. Con ese líquido debía yo frotar mis piernas 5 veces por día. ¿Y qué ocurrió? Ya el primer día podía mover los dedos. Al tercer día doblaba y enderezaba las piernas. Al quinto me sostenía de pie y pude caminar un poco por el patio apoyándome en un bastón. En pocas palabras, en una semana mis piernas estaban tan fuertes como antes. Agradecía a Dios por ello y pensaba, ¿qué sabiduría divina tienen las cosas por Él creadas? Estos huesos secos y podridos, casi hechos polvo, mantienen en sí fuerza vital, color, olor y operan sobre los cuerpos vivos de modo tal que pueden devolverles la vida cuando ya están medio muertos. Es la promesa de la futura resurrección de los muertos, de los cuerpos, perdón. La promesa de la futura resurrección de los cuerpos. Sería bueno que lo viera aquel guardabosques que dudaba de todo eso. Ven cómo el peregrino integra en su sistema de pensamiento, en su cosmovisión, integra este hecho en una línea coherente. ¿Mm? La sabiduría divina que tienen las cosas por Dios creadas. Ahí está integrado. Estos huesos mantienen fuerza vital. ¿Mm? ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, los santos, que las reliquias en su origen había nacido esto de las reliquias porque los restos corpóreos conservaban parte de la energía espiritual que había animado a ese cuerpo? Quedaba el resto del espíritu ahí, el rastro. Y entonces aquí está graficando, explicando más o menos lo mismo. La fuerza vital que atravesó estos huesos, que al final es lo que anima, lo que hace que un cuerpo sea vivo, que proviene del original Nefesh de Dios, la Ruaj, que insufló cuando creó al primer hombre. Esa fuerza vital divina es la que permite la regeneración de los cuerpos. Es muy coherente todo el sistema de pensamiento en el que se mueve el peregrino. Cuando estuve sano, gracias a este tratamiento, comencé a impartir clases al muchachito. En vez de darle los ejemplos comunes para aprender a escribir, le anoté la oración a Jesús y se le hice copiar, enseñándole a dibujar las letras. Me resultaban muy cómodas estas clases, porque de día el niño servía al mayordomo y venía a estudiar solo cuando éste dormía. El muchacho, que era muy despierto, pronto aprendió a escribir bastante bien. En cuanto el mayordomo supo que el chico sabía escribir, le preguntó, ¿quién te enseña? Un peregrino manco que vive en nuestra vieja baña, contestó el muchacho. El mayordomo, que era polaco, vino a verme muy curioso y me encontró leyendo la Filocalía. Comenzamos a charlar y me interrogó.
Ahí lo dejamos, ¿m? Porque viene un relato después más extenso. Cambia de tema. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos cuenta el peregrino y lo que va viviendo. Bueno, entonces por hoy lo dejamos. Recordarles solamente que tenemos el próximo sábado, a esto lo estoy grabando el lunes 1 de diciembre a la mañana, antes de nuestra oración matutina. Y el próximo sábado 6 a las 16 horas de Argentina, 20 horas de España, equivalentes, tenemos un oficio breve de la oración de Jesús un poco especial. Especial porque al principio habrá una introducción sobre el tema de la oración de Jesús y especial porque recibimos a nuestros invitados, retribuyendo la invitación que ellos nos hicieran oportunamente, a la gente de la oración centrante, de la extensión contemplativa internacional. La gente que sigue más bien la enseñanza de Thomas Keating, la forma de oración que él difundió y predicó. Eso es el sábado, 6, 16 horas de Argentina, 20 horas de España. Y ahí nomás, el día 8, el lunes 8, empezamos un retirito de Adviento, retiro de Adviento en la Fraternidad del Santo Nombre, que es de mucha oración, de mucho silencio, con versículos para meditar cada día, así que estamos invitados. Ahí en el blog se va a poner toda la información, ya se ha difundido en el tablón de anuncios. Estén atentos quienes quieran participar. Y este retiro va a terminar el otro sábado, lo que sería el sábado 13. Exacto, el sábado 13, en el espacio habitualmente destinado al encuentro con el Evangelio, vamos a aprovechar ese espacio para hacer un encuentro de cierre del retiro. Así que bueno, nada más por hoy. Muchas gracias por la atención, por la paciencia. Les mando un abrazo grande a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.